Ya. El tema: Cristo vive. Amén. En el mundo terráqueo, hermanos, han existido hombres que Dios ha usado de una manera especial. Hombres que han sido inventores. No sé, se me ocurre pensar aquel que inventó la luz, aquellos que empezaron a trabajar con ese petróleo, ¿sí? Que no hacen muchos derivados del petróleo. Y todo eso que ha sucedido ha ayudado para el bienestar de la humanidad. Aquellos medicamentos que Dios ha permitido a grandes hombres, ¿sí? Para que esas grandes epidemias puedan ser combatidas. Dios ha usado a muchos hombres de una manera especial, hermano. Aquellos hombres que se les ocurrió inventar el teléfono, el celular, el internet, que muchos nos ayudan. ¿Están de acuerdo? Y muchas otras cosas más que el ser humano ha inventado. Y por supuesto que Dios les ha dado la gracia para llevarlo a cabo. En esta hora, hermanos, vamos a hablar de un hombre que hizo algo sumamente especial, algo que nos ayuda a nosotros como seres humanos a vivir diferente. Alguien que en un momento pensó en usted y pensó en mí, aunque usted todavía no existiese. Un hombre llamado Jesús, que hizo una obra poderosa, que hizo una obra sumamente poderosa, que cambió completamente la vida del ser humano, perdonando pecados, limpiando corazones, transformando mentes. Vamos a hablar de ese Jesús que es sumamente poderoso. Amén. Nada que ver con lo que el hombre ha hecho, con todo lo poco que yo le pude mencionar en 2 minutos. Nada comparado con la muerte y resurrección de Jesús. Prepare su corazón, hermano. Prepare su corazón. No se distraiga. No permita que el enemigo le robe la bendición que Dios tiene para usted. Usted está aquí. Olvídese de todo lo que está alrededor. Olvídese de lo que está detrás de esa puerta. Olvídese, por favor. Olvídese. Y por supuesto, para hablar de este gran acontecimiento, yo tengo, si ustedes se dan cuenta en algunas ocasiones que yo les comparto un mensaje de la palabra de Dios, normalmente me gusta ir al contexto. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. ¿Sí? Ahora vamos a ir desde la raíz, desde el por qué un hombre llamado Jesús tuvo que venir a esta tierra a sufrir, a morir y a resucitar por causa de alguien que no hizo bien las cosas. Le voy a parafrasear un poquito, capítulo 3. ¿Sí? Y después, posteriormente, de ese capítulo 3 vamos a tomar el versículo 14 y 15, y ese va a ser el punto de nuestra partida. Amén. Le voy a hablar un poco acerca de por qué se hizo necesario que Jesús fuera a esa cruz.
Dicen las escrituras en el capítulo 3 del libro de Génesis. Si quiere, usted lo lee después. Yo lo único que le voy a citar y se lo voy a poner en la pantalla va a ser el 13 y el 14 del capítulo 3. ¿Ok? Entonces, dicen las escrituras que nuestro Dios, cuando formó al hombre, Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, ¿sí? Y les dio una orden, les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran, ciertamente iban a morir, ¿sí? Entonces Satanás con astucia fue y se le acercó a la mujer Eva y platicó con ella. Con que Dios te dijo que de todo árbol puedes comer. No, le dice Eva, de todo árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que yo coma, entonces ciertamente voy a morir. Satanás le dice, no morirás, sino que cuando tú comas de ese árbol, vas a ser como Dios, y tus ojos te van a ser abiertos, y sabrás lo que es el bien y el mal. Y la convenció. Tomó del árbol prohibido, comió del fruto y desobedeció a Dios. Y no solamente eso, sino que también le dio al varón, Adán. Los dos fallaron. Los dos pecaron delante de Dios. ¿Sí? Hubo consecuencias graves, muy, muy graves. Muerte física. Primero, muerte espiritual. Separación. El hombre ya no pudo tener más comunión con Dios porque, según lo que leemos en el capítulo 3, Dios se paseaba, ¿verdad?, en el huerto del Edén y platicaba con ellos. Perdieron la comunión, separados. Fueron sacados del huerto del Edén antes de que coman del árbol de la vida. ¿Sí? Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Ese fue el problema por el cual Jesús tuvo que venir para restaurar lo que se había perdido. Hermano, perdón, sigo enfermo. Hermano Diego, por favor, la primera porción que tenemos en Génesis 3, 14 y 15, dice así. Les aviso, hermanos, hoy vamos a leer bastante. Esperamos que el tiempo nos alcance. Bueno, de hecho nos va a alcanzar, ¿ok? Pero si usted quiere leerlo aquí o quiere sacar su Biblia, quiere apuntar para después corroborar lo que yo le estoy enseñando, como usted guste. Amén. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El siguiente, hermano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. El Padre estaba hablando directamente con Satanás, con la serpiente, ¿sí? Y le estaba haciendo sentir las consecuencias, ¿sí? Le estaba hablando de las consecuencias que iba a tener él como animal, ¿verdad? Ok. Y luego, posteriormente, le menciona que lo va a poner a él con la mujer en enemistad, ¿sí? ¿De qué forma? Pues lo que pasa que en su momento la mujer
dio a luz a un hijo, ¿sí? Su nombre, Emmanuel, ¿sí? Admirable, Dios eterno. ¿Ok? Esta parte, hermanos, es donde nos damos cuenta que Dios usaría a una mujer, ¿sí? ¿Sí? Dios usaría a una mujer para dar a luz a un hijo que sería el Salvador. Por eso habla, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañán. Está hablando de el Redentor que vendría. Amén. Vamos a ver Isaías 7:14. Vamos a hablar acerca de la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Amén. El siguiente, hermano, que tenemos es capítulo 9. Vamos a leer del 6 y 7, ¿verdad? Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Sí? Esta era la profecía, hermanos, ¿sí?, que Dios dio a través de Isaías, ¿sí?, que había de venir un Redentor para restaurar, para salvar, para liberar. Amén, para dar vida eterna. Aleluya. Entonces, esta es la profecía. Ahora, en su momento se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Tenemos en el libro de Lucas, ¿sí? Si mal no recuerdo, es el capítulo 2. ¿Sí? Lucas capítulo 2, del 1 al 20. Agárrense, hermanos, porque vamos a leer un poquito. ¿Sí? Aquí es donde se cumple la profecía. Aquí es donde una mujer fue usada por Dios, una mujer virgen, sí, fue usada por Dios para que naciera el Mesías. Amén. Vamos a ver. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó,
de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. A lo mejor está un poquito larga esta lectura, hermano, pero ¿sabe qué? Si lo leemos en Mateo, está más larga. Si la leemos en Marcos, está también larguita. Si la leemos en Juan, está un poquito más cortita. Hermano, ¿quiere saber un poco más del nacimiento de Jesús? Busque en el Evangelio, ¿sí? Está en los 4 evangelios el nacimiento de Jesús. Hermano, esta es la profecía que se hablaba desde los primeros días de la creación del mundo, desde los primeros días de la creación de la humanidad. Un hijo tendría que nacer de una mujer, ¿sí? De una mujer virgen, y ese hijo que naciera, entonces ese hijo traería grande gozo a la humanidad, sanidad divina, vida eterna. Hermano, gócese, gócese, de verdad se lo digo, gócese, porque si bien es cierto, por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró el perdón y la restauración. Amén, aleluya. ¿Se goza? Hasta aquí, hermanos, ¿sí? Estamos hablando de cuánto Dios nos ha amado, hermanos. Cuánto Dios se ha manifestado a la humanidad. ¿Y sabe qué, hermano? Parte de la humanidad es usted, hermana. Es usted, hermana. Hermano, eres tú, que en su momento Dios había pensado en nosotros. ¿Se goza? O sea que usted no nació para ser condenado, hermano. Usted no nació para ser condenado. Usted nació para ser restaurado, ¿sí? Para ser llevado así, mire, imagínese, con los brazos de nuestro Señor Jesucristo, así hasta la vida eterna. ¿Sí? Ese fue el propósito por el cual Dios, ¿sí? Dios trajo a Jesús. ¿Sí?
para que usted tuviera una restauración. Y no una restauración a medias. Porque Dios no hace las cosas a medias. Que nosotros las tomemos a medias es diferente, ¿sí? Pero Dios no hace cosas a medias. Amén. Así es de que piénselo y analice. ¿Estoy actuando a la mitad? Es decir, ¿estoy siendo mediocre? Siempre hemos dicho mucho, ¿verdad? Que esta palabra se escucha fuerte, pero no es así como se pronuncia de tan fuerte, no. Mediocre. Si la digo así, voy a decir, ay, ese hermano, si se escucha fuerte. Mediocre es la palabra, ¿sí? Y es a medias. Jesús pagó el precio por usted, hermano, para que usted viva a medias. Oscar, Jesús pagó el precio por ti para que vivas a medias. No. No y no. ¿A quién le está hablando el Señor? Amén. Así es Dios de bueno, hermano. Y gócese. Mire, si el Señor le está hablando, le está dando una nalgadita, gócese, hermano, porque Dios lo ama. Gócese porque Dios quiere restaurarle. Quiere que esa venida de nuestro Señor Jesucristo no sea en vano para usted, hermano. ¿Sí? Que no sea en vano para usted. Pero, hermano, es que yo ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Sí. Sí, dice la Biblia. Es importante hacerlo, ¿verdad? Dice que confesemos, que entendamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que comprendamos que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual usted y yo podamos ser salvos. No hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, solamente Jesús. Y tenemos que reconocerle la obra que hizo Jesús. Amén. Entonces, hermano, yo ya hice esto. Ok. Entonces, pídele al Espíritu Santo. Si está siendo mediocre, pídele al Espíritu Santo, o mejor dicho, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Que nos ayude para que no seamos a medias. Amén. Para que ese sacrificio que Jesús hizo sea efectivo, verdaderamente efectivo en la vida del hermano Oscar, mi persona. Amén. Jesús nació. ¿Se goza, hermano? Amén. Jesús nació. Amén. Y nació con un propósito. Amén. Ahora vamos a hablar de la muerte de Jesús. Vamos a hablar de la muerte de Jesús, pero ahí no va a quedar todo, porque ahí sigue. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús. Déjenme ver mis apuntes, hermano. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, del 17 al 30. Lucas, sí, vamos ahí, ¿verdad, hermano? Vamos en línea. Lucas 19, del 17 al 30. Vamos a leer otro poquito, hermanos. Amén. Dice, y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. A ver, vamos a ver la muerte. Lucas 19, 17, hermano. Caray, vamos a ver. Vamos a leer un poquito. No, como que no me cuadra. Vamos a ver. Y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El que sigue, hermano. Vino otro diciendo: Señor, tú mismo has producido cinco minas,
Ok, este no es, hermano. Vamos a ir a la Biblia. Me equivoqué. Mateo. Vamos a ir al 27, hermanos. Ajá. En el libro de Mateo, capítulo 27. Sí, perdón. Podemos, hermano, poner aquí Mateo. Vamos a leer largo y tendido. ¿Sí? Capítulo 27. Sí, vamos a leer a partir del 15. ¿Sí? Vamos a ver. Dice así. Dice, durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilatos les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dio pues: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces le saltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña
y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentándose, le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, y uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Amén. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Primero, no sé por qué equivoqué esa cita, ¿verdad? Sí, la que les di primero, que no era. Esto es lo que tendríamos que haber leído. Entonces, vamos a ver, vamos por partes. Jesús, habíamos dicho que el propósito de Jesús era venir a la cruz. El propósito de Jesús era que fuera entregado en manos de pecadores, que fuera llevado a la muerte, ¿sí? Con el propósito de la redención suya
y la mía. Amén. El propósito de Jesús, ¿sí? La muerte de Jesús fue por esa causa. Ustedes saben, hermanos, que a Jesús, cuando lo llevaron con uno, lo llevaron con otro y lo llevaron con otro, y nadie lo quería juzgar, porque no había nada malo, no encontraban nada malo que él haya hecho ni que haya dicho. ¿Sí? Y el último que dijo, bueno, yo me lavo las manos. Y dijeron los soldados, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se recuerdan que lo leímos? ¿Sí? Jesús, en los 4 evangelios está la muerte de Jesús. Y nos explica de diferente forma y diferentes sucesos cómo lo llevaron, cómo lo trataron, cómo lo golpearon, cómo le pusieron la corona de espinas, cómo se mofaban de él. ¿Sí? Cómo lo golpearon, lo escupían. Pero a Jesús no le importó, hermanos. ¿Se fijaron que leímos? Si eres el Hijo de Dios, pues bájate de ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, de esa cruz. Imagínense si Jesús se hubiese bajado de esa cruz. Imagínense si Jesús se hubiese bajado de esa cruz. ¿Qué sería de usted, hermano? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? Dios nos amó hasta la muerte. Y Dios nos ama y nos quiere llevar hasta la vida eterna. Aleluya, se goza. Fíjense, estaba yo viendo esa película y este pasaje, ayer lo vi, de repente, en una pausa de lo otro que estaba viendo, le cambié y estaba precisamente esta parte que acabamos de leer. Cuando la mujer, la esposa de quien lo iba a condenar, se me fue ahora el nombre, le dice, pues ¿qué tienes contra él? Se levanta y ¿qué tienes contra él? No, tuve sueños, no vayas contra él. Ahí fue donde yo empecé a ver en la película esta parte. Y empecé a ver un momento. Y empecé a reflexionar también. Cómo Dios nos amó tanto, hermanos. Cómo Jesús no le importó ser llevado hasta la muerte. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por amor a usted, hermano, por amor a mí. No le importó nada. Y en otro libro de los evangelios le mencionan, bueno, pues si eres el Hijo de Dios, pues manda ángeles que te libren. ¿Ustedes creen que Jesús no podía mandar una legión de ángeles para que lo librara? Señor, Jesús nos amó hasta ahí, hasta la muerte. Sí, Jesús fue llevado a la cruz para reconciliarnos a nosotros con nuestro Dios. Mire, vamos a ver. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y si seguimos leyendo, no solamente Jesús fue vivificado, sino que por medio de Jesús, por medio de la muerte de Jesús, usted y yo también somos vivificados. Usted y yo también podemos vivir, amén, por la muerte de Cristo. ¿Se goza? Amén. Miren, hay otro versículo aquí, déjenme, Romanos 5, del 18 al 21. Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación